El día de hoy vamos a platicar un mensaje del 10 de mayo, pero también es un mensaje para los papás. En este mensaje del día de hoy, del Día de las Madres, quiero que todas ustedes sepan realmente la importancia que ustedes tienen para sus familias, para nuestra sociedad. Mira, ya se siente el aire, ya se está. Qué bárbaras, tienen fuerte el brazo. Hasta acá se siente así el airecito. Pues vamos a dar inicio. En lo que se reparten los abanicos, vamos a dar inicio. No es nuevo para nosotros, es triste y no es nuevo que vivimos en una sociedad donde los hombres han abandonado el privilegio que tienen y la responsabilidad que tienen. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los hombres que están aquí. Gracias a Dios por cada hombre que está aquí y gracias a Dios por cada hombre que va los lunes al grupo de machines. ¿Por qué? Porque son hombres que nos estamos preparando para hacer lo que Dios nos manda hacer, a vivir la responsabilidad, pero el privilegio también que nos da como hombres y como varones. Y le doy gracias a Dios por cada uno de los hombres que están aquí. Tristemente, en nuestra sociedad, la mayoría de los hombres no les interesa a Dios, no saben cuál es su rol y no saben también los privilegios que Dios nos da como hombres al asumir nuestra responsabilidad. La historia de la mayoría de y no es México solamente, sino a nivel Latinoamérica, es el abandono del hombre en el hogar. Por lo general, la mujer es la que anda empujando para que realmente la familia salga adelante. Tristemente, la mayoría de los casos, las mujeres son las que andan literalmente jalando a sus esposos para que vayan a la iglesia, para que se acerquen a Dios. Las mujeres son las que andan jalando a sus hijos para que permanezcan y se acerquen a Dios. Tristemente, y digo tristemente porque el hombre tendremos que ser los sacerdotes, tendremos que ser el ejemplo a seguir en nuestras casas, de estar literalmente acercando a nuestra familia a Dios, siendo ejemplo. Pero en nuestra sociedad, en la mayoría de los casos, es triste, pero realmente ¿quiénes son los que están con los hijos? ¿Quiénes son los que están siendo influencia para los hijos? Y vamos, como ayer comenté algo en el desayuno de mujeres, hay dos casos de abandono del hombre en el hogar. Uno de ellos es porque tiene sus prioridades equivocadas. Número uno, el trabajo, y muchos casos atendemos, tristemente, muchos casos donde el hombre, su prioridad es el trabajo, y no cumple su rol en su hogar para hacer influencia a su familia y a sus hijos. La mujer se siente abandonada y los hijos también. Y tristemente, en muchos casos que atendemos, llega el hombre ya de tanto trabajar, llega a su casa y lo último que quiere es convivir con sus hijos, lo último que quiere es convivir con la esposa, y tristemente se sienta detrás de la televisión y se pone a ver televisión y se aísla o pasa tiempo con los cuates, pero el hogar lo han abandonado. Es triste que las prioridades de muchos hombres están completamente equivocadas. Entonces, ¿quién está guiando a los hijos? ¿Quién está influenciando a los hijos? Otro tipo de abandono es el que es literalmente un abandono. Cuando hay un divorcio o cuando esta persona, este hombre, dice: ahorita vengo, voy a comprar unos cigarros, y ya no regresan. ¿Y quién es la que se queda con los hijos? ¿Quién es la que es influencia para los hijos? ¿Quién es la que saca adelante a los hijos? En muchos de los casos siempre es la mamá. No siempre es así. Hay casos donde tristemente la mamá es la que abandona su responsabilidad y su privilegio, y el hombre es el que tiene que asumir ese rol. Sí hay casos así, pero en la mayoría de los casos, tristemente, ya sea de uno o del otro, es triste, pero la mamá es la que siempre saca adelante a los hijos. La mamá es la que siempre anda viendo por el bienestar de los hijos. La mamá es la que se queda con los hijos.
La mamá es la que ve por los hijos. La mamá es la única fuente de los hijos de amor. Ese amor que todo ser humano necesitamos. La mamá es esa fuente de amor para los hijos, donde los hijos encuentran precisamente aceptación o buscan o encuentran el amor que andan buscando afuera. Siempre la mamá es la que los cobija. También la mamá es el consuelo. La mamá, no que se llame consuelo, sino que la mamá es la que siempre está ahí cuando el hijo tiene problemas. Porque tristemente a veces el hijo busca al papá, o etcétera, y no tiene tiempo el papá, no tiene chance el papá, y siempre el papá dice: ve con tu mamá. Y siempre el hijo por lo general va y busca el consuelo en la mamá. ¿Dónde encuentra también la seguridad? A falta de un padre. Encuentra la seguridad del hijo en la madre. La mamá siempre es la que ahí está, la que está cuidando, la que está protegiendo, la que está guiando, la que corrige también. Pero la protección también proviene en muchos de los casos de la mamá, por esta ausencia del padre. Muchos de los que estamos aquí tal vez entendemos muy bien porque lo hemos vivido. No es nuevo, y no es nuevo para ustedes, que yo les he comentado cómo mi papá se fue de la casa cuando yo era adolescente. Se divorciaron mis padres y la que sacó adelante a la familia fue mi mamá. Trabajaba, estudiaba y nos cuidaba a mis hermanos y a mí. Y fue una mamá que trabajó muchísimo para sacarnos adelante, y mi mamá nos sacó adelante. Mi mamá siempre fue mi mayor influencia. Fue la que me enseñó la responsabilidad, a trabajar, me enseñó a perdonar. Mi mamá ha sido una gran influencia en mi vida. Y tal vez muchos de los casos que están aquí, tus padres se divorciaron, y tú sabes que la mayor la mayor influencia que has tenido es tu mamá en tu vida. El rol de la mamá es muy importante en nuestra sociedad. El rol de la mujer es muy importante en nuestras familias. La mamá es la que ha estado jalando y ha estado literalmente sacando adelante la carreta. En Proverbios capítulo 14 nos habla que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí en este versículo te habla de dos tipos de mujer: una mujer que edifica y otra que derriba. ¿Hay casos de mamás que derriban sus hogares? Sí. Yo te voy a contar algo personal. Cuando mis padres se divorciaron, yo estaba en secundaria. Mi papá se fue de fiesta literalmente en esa época. Gracias a Dios, Dios lo rescató posteriormente. Pero en esa época mi papá se fue de fiesta. Mi papá se fue con su amante, vivió la vida loca. Mi mamá se refugió no en las amigas, no en la fiesta, sino trabajó lo necesario para traer el sustento a mi casa. Pero también cuidó de nosotros porque no fuimos hijos abandonados. Estuvo al pendiente de mis tareas, tristemente. Estuvo al tiro con mis tareas, con mi escuela, igual que con mis hermanos. Y también mi mamá estaba estudiando en las noches para poder terminar su universidad, e hizo la universidad abierta. ¿Para qué? Para poder tener un mejor sueldo y darnos un poco de mejor vida a nosotros. Porque cuando mi papá se fue de la casa también se llevó su cartera. Entonces vinieron situaciones muy difíciles a mi casa, pero mi mamá fue la que sacó adelante. Mi mamá estuvo al pendiente siempre de nosotros. Y en esa época de rebeldía, yo adolescente, donde mi mundo se estaba cayendo, donde mi papá, yo no podía contar con él, y yo traía un rencor y un resentimiento y un coraje hacia mi padre, siendo yo adolescente de 12 años. En ese entonces, en la secundaria, yo tenía un amigo muy querido, y este cuate para mí era mi ídolo, ¿no? Yo lo veía así como: wow, ¿quién como tú? Él también provenía de una familia desintegrada, también sus padres se habían divorciado, pero él era el clásico que traía siempre lo mejor, la ropa de marca, etcétera. Su mamá, aunque era sola, trabajaba mucho para darle lo mejor a él, y siempre traía lo mejor, la mejor ropa, los mejores tenis, el mejor reloj, etcétera, ¿no? Y en eso él también era mi ídolo. ¿Por qué? Porque cuando venían las famosas fiestas con los cuates, mi mamá me decía: hasta las 11. Y yo: ¿what? Si a las 11 apenas está empezando.
Me dijo, no me importa, a las 11 paso por ti. Y yo me peleaba con mi mamá, decía, o sea, ¿por qué me limitas en mi horario? Y yo veía a mi amigo que por él podía quedarse hasta el final de la fiesta, podía quedarse hasta el final de la parranda y no le decían nada. Él podía no llegar y no le decían nada. Entonces para mí era así como, ¿por qué a él sí, su mamá sí confía en él y tú no confías en mí? Clásica frase, ¿no? Es que no confías en mí, por eso llegas por mí a las 11. Cuando mis amigos, me avergüenzas porque mis amigos pasan a las 12, a la 1, a las 2, pero por mí pasas a las 11, o sea, me estás avergonzando. Yo era el clásico escuincle que pasaban por ahí a las 11 y yo así todo enojado en el carro y frustrado, y llegaba a mi casa y hacía azotones de puerta y hacía berrinches y panchos, y mi mamá firme, no me importa, tú no te vas a desvelar porque al día siguiente tenemos cosas que hacer, o etcétera, o sabes que yo no puedo desvelarme. ¿Por qué? Porque tengo que estar estudiando, tengo que presentar exámenes, tengo que irme a trabajar. Ella tenía sus responsabilidades también, pero yo no entendía eso. Entonces yo realmente fui muy rebelde, muy enojón, y en una fiesta que yo estaba con mis cuates, yo estaba todo frustrado, enojado, porque mi mamá, clásico, me olía, a ver, sóplame, ya sabes, ¿no? Y yo así, me revisaba todo mi mamá, todo me revisaba. No me dejaba tomar, no me dejaba fumar, pasaba por mí temprano. Yo me sentía coartado de mi libertad, ya sabes, ¿no? Pero a mi cuate, él podía tomar, podía fumar, traía la mejor ropa y podía llegar a la hora que quería a su casa. Y yo decía, él es mi ídolo. ¿Qué pasó en una fiesta? En una fiesta mi cuate se puso hasta atrás, se puso jarrísima, y en esa jarra ya iba a venir mi mamá por mí. Yo vi la hora y dije, y le dije a él, ya viene mi mamá por mí, o sea, ¿cómo puede ser posible? Y me empecé a quejar de mi mamá con mi cuate, y mi cuate todo jarra empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dije, ahora, ¿qué le pasa a este chavo? Me dijo, ¿sabes qué? Tu mamá sí te ama. Y yo me quedé, ¿cómo? Yo quisiera que mi mamá se preocupara por mí. Mi mamá ni se entera si llego o no a dormir. Mi mamá no le intereso. A mi mamá no le importa dónde esté, cómo llegue. Y empezó a desahogarse conmigo. Mi ídolo se cayó de su nicho y se hizo trizas. Y empecé a entender que para él toda esa libertad que le habían dado y esos recursos económicos y todo eso no era nada, y que él se sentía abandonado. Algo que yo podía decir es que nunca me sentí abandonado, porque mi madre siempre estuvo ahí para mí. Una mujer sabia edifica su casa y una mujer necia destruye su hogar. El final de la historia de mi amigo es que en tercero de secundaria él murió en un accidente automovilístico por andar tomado. Él y otro grupo de amigos andaban tomados y en la madrugada se voltearon y mi amigo murió. Sin embargo, al que le coartaron toda su libertad y todo eso, Dios, a través de mi madre, me guardó de peligros, de malas amistades. Una mujer sabia edifica su hogar, pero una mujer necia destruye su hogar. ¿Qué tipo de mamá quieres ser tú? Aquí dice la palabra sabia. Y bueno, si yo les pregunto qué es sabia, cada quien va a dar su opinión, pero la palabra de Dios nos describe qué es una mujer sabia. ¿Cuál es una mujer sabia? En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Salmos 111 versículo 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento
tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor a Jehová? Del cual tanto habla la Biblia, de que es el principio de la sabiduría. Quieres ser una mujer sabia, tienes que tener temor a Jehová. Pero ¿qué significa eso? ¿Sabes lo que significa? Ponerte bajo la autoridad y guianza de Dios. Él es el que te determina qué es lo correcto o lo incorrecto, no lo que tú crees o lo que este mundo acepta como bueno o como malo, sino que Dios es precisamente para ti la autoridad y la que te dice esto es correcto, esto no es correcto. Este mundo podrá aceptar cosas que están mal. Este mundo podrá decirte no es tan malo, mira, son jóvenes. No se llama fornicación, simplemente lo que están haciendo los jóvenes es que pues, es la juventud, todos pasamos por ahí. Y viene Dios y te dice no, no, no. Nuestros jóvenes, nuestros hijos no pueden estar en ese camino. El temor de Jehová significa, ¿sabes qué? Ponerte bajo la autoridad, respetar la autoridad de Dios, respetar su guianza, respetar su sabiduría, respetar su entendimiento y aceptarlo como ley en tu vida. En pocas palabras, ponerte bajo la guianza y autoridad de Dios y su preciosa palabra. Que sea la que dicte qué es lo correcto y lo incorrecto. La palabra de Dios es la que nos enseña a ser papás. No un curso de 5 pasos por internet. Ay, sí. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que te pueden decir cómo ser una buena madre, y te puedes encontrar N cantidad de páginas en la web de que te enseñan a cómo ser un buen papá, una buena mamá. Pero la palabra de Dios es la única que trae vida eterna a tus hijos y a ti. Proverbios capítulo 2 versículo 6: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es la fuente, Él es el que da sabiduría, Él es el que nos enseña. Y una mujer que edifica su casa es aquella que tiene temor del Señor, aquella que dice yo voy a obedecer lo que la palabra de Dios enseña, y voy a dejarme enseñar como mamá a ser una mamá conforme a las Escrituras. Inculcarle a nuestros hijos el amor a Dios, enseñarle a nuestros hijos la reverencia y el amor y la sujeción a su autoridad máxima, que es Dios. ¿Cuál fue el primer pecado de toda la humanidad? Génesis capítulo 3. ¿Quién fue la que rompió con la autoridad de Dios? Eva. Fue la primera que probó el fruto, fue la primera que vio el fruto y fue la que rompió esa autoridad. Dios dijo no comerás de ese fruto. Pero viene Eva, y escuchando la voz que no debía de haber escuchado, y teniendo ese diálogo que no debió de haber tenido, agarra ese fruto, lo come y también se lo da a su esposo. Y muchas veces hay mamás que escuchan voces para guiar a sus hijas y a sus hijos, voces equivocadas, que no es Dios y no es su palabra, pero ellas andan buscando en otros lados, en determinados programas o conferencias, pero andan buscando en otros lados para guiar a sus hijos. Pero lo que Dios enseña es que una mujer sabia es aquella que pone la palabra de Dios en su corazón, en su vida, y la practica y la enseña a sus hijos. ¿Para qué? Para que puedas guiar a tus hijos con sabiduría divina que trae vida eterna. Y entonces vas a ser una mujer de influencia para tus hijos. Entonces vas a ser una mujer que va a estar respaldada por Dios. Dios no va a respaldar lo que no proviene de Él. Dios va a respaldar siempre su palabra. Dios va a respaldar siempre su palabra, sus propósitos. Y cuando nosotros como seres humanos ¿cómo se llama? Alineamos, gracias, a su palabra,
y seguimos sus preceptos y sus mandamientos y seguimos lo que Él nos ordena, Dios nos protege, nos bendice, Dios nos dirige, Dios nos fortalece, nos defiende. Pero cuando queremos apartarnos y hacer nuestro propio camino y seguir voces equivocadas, acabamos muy lejos. Proverbios capítulo 3: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como mujeres, tu trabajo es muy importante, tu influencia es muy importante, y tienes que enseñarle y guiar a tus hijos conforme a su preciosa palabra. A veces alguien dice: es que nadie nos enseña a ser padres. Eso es falso. Dios nos enseña. Dios nos enseña a ser papás. Y cuando nos alineamos a lo que Dios nos manda, Dios nos va delante de nosotros y nos prospera y nos bendice y nos da sabiduría ante cualquier circunstancia. Y hay mujeres que vivieron esto en carne propia. Un ejemplo maravilloso, por ejemplo, lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, le escribe esto en el versículo 3: sobre Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, ya ves, César, fue sin ti, hijo, sin cesar, así, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte. Pablo le dice a Timoteo: al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, un cuate íntegro. Timoteo era el brazo derecho de Pablo. Timoteo era aquel que iba y predicaba la palabra, pero también supervisaba iglesias. Y era un joven. Y era un joven que tenía un padre griego. Sin embargo, él amaba al Señor y tenía pasión por el Señor y pasión por las Escrituras. Un Timoteo que fue usado con poder por Dios en muchas iglesias. Y fue de toda la confianza del apóstol Pablo. Y le dice el apóstol Pablo: la fe no fingida que hay en ti, la cual primero, ¿dónde habitó? En tu abuela Loida. Y después, ¿en quién? En tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes algo, amigos, familia preciosa? Siempre la Biblia se refería al hombre, al varón, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, y siempre se refería al hombre. Pero aquí Pablo me llama mucho la atención que a quien se refiere es a las mujeres. ¡Wow! Tu abuela fue la que empezó a inculcar ese amor y devoción por las Escrituras, y un respeto y un amor por Dios, y se lo enseñó a su hija Eunice. Y Eunice siguió el ejemplo de su madre, de amor y respeto a Dios y sujeción. Y ella se lo enseñó a su hijo Timoteo. Y Timoteo fue un hombre usado por Dios. Todo empieza cuando alguien le cree a Dios y decide obedecer a Dios. Tú, mujer, es muy importante tu trabajo. Es esencial tu trabajo en los hogares, en las familias, en nuestra sociedad. En Primera de Samuel capítulo 1 vemos a una mujer, Ana, que ella le clamaba a Dios para ser mamá y le pedía a Dios: permíteme ser madre y darle descendencia a mi esposo. Y ella lloraba y le clamaba a Dios y lloraba: Dios, dame el privilegio de ser mamá. Pero ella hizo un voto con Dios. Le dijo: si tú me permites ser madre, yo te voy a entregar a ese hijo y lo voy a dar para tu servicio, Señor. Wow. Y voy a leerles en 1 Samuel capítulo 1 versículo 24. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Lo trajo a su hijo, lo trajo al templo, ya después que lo había destetado. Y el niño era pequeño.
Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el sacerdote. Entonces Ana trajo a su hijo al templo y se lo entregó al sacerdote. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y este niño que Ana, cuando entregó a su hijo en el templo para que el niño desde niño sirviera en el templo, este niño fue creciendo. Y Dios tomó a este niño y levantó a un profeta entre el pueblo de Israel. Fue el profeta Samuel. Pero todo, ¿dónde empezó? En una mamá que decidió entregar a su hijo para la obra de Dios. Quiero contarte una historia de la vida actual, de la cual yo también vengo a ser fruto. Quiero platicarles, esta es una biografía de un pastor que yo amo profundamente, admiro bastante y que ha sido de mis mayores influencias en mi vida. Pero quiero narrarles cómo empezó todo. Era una familia en Estados Unidos, en California. La familia Smith consistía solo en mis padres, Charles y Maude Elizabeth, y mi hermana mayor, Virginia. Es decir, había dos papás y una niña, la niña Virginia. Esta niña enfermó. Dice: entonces, cuando mi hermana contrajo meningitis medular y las toallas frías, el mecerla y el cantarle no podían ayudarle en sus convulsiones, la inevitable ausencia del aire, mamá tomó el cuerpo inerte de su hermana Virginia y corrió hacia la casa pastoral, hacia la casa del pastor que estaba cerca de su casa. Su hija entra en una crisis de convulsiones, deja de respirar, y la mamá agarra a la niña sin respirar, ya completamente ese cuerpo inerte, y lo lleva a la casa del pastor. El pastor lanzó una mirada a Virginia en los brazos de su mamá y la llevó hacia la iglesia. No la llevaron al hospital, sino el pastor la agarró y vio el cuerpo inerte y corrieron hacia la iglesia. Y dijo el pastor: solo Dios puede salvar a tu hija. Le dijo. Después dijo a mi madre que quitara los ojos de Virginia y los pusiera en el Señor. Le pidió que orara y dijo que si quería ver a Dios intervenir, era mejor que consagrara su vida a Él. Mi mamá fue más allá. Hizo el voto que si salvaba totalmente y sanaba a Virginia, entonces dedicaría su vida entera al servicio de Dios. Mi padre no sabía el drama que tomaba lugar en el piso de la iglesia. De hecho, andaba afuera, el papá, ganando dinero extra para la familia, jugando en un torneo de billar, cuando Virginia tuvo esta convulsión. Pero le llegó el reporte que su hija había dejado de respirar. Corrió a su departamento primero, donde quien le dijo que la mamá ya se había llevado el cuerpo de Virginia a la iglesia. Entonces el papá corrió con la intención de llevar el cuerpo y llevarla directamente al hospital. Corrió el papá a la iglesia para agarrar a Virginia y llevársela al hospital. Papá corrió a la iglesia, pero cuando entró a la iglesia y vio inerte el cuerpo de su hija Virginia, cayó de rodillas junto con mamá y clamó a Dios. Mientras mamá ofrecía su voto, papá pedía un milagro. Papá pedía que fuera sanada Virginia. El milagro vino. Dios
trajo a la vida otra vez a Virginia. Volvió a respirar, se recuperó. El milagro de la recuperación de mi hermana cambió a mi papá, en la que debió de haber sido la conversión más dramática de la época. Papá entregó su vida al Señor, pero no solo se volvió miembro de la iglesia, sino que se volvió un verdadero creyente, quien concienzudamente vivió por Jesús cada día del resto de su vida. Mamá nunca olvidó su voto. Determinó que sin importar lo que fuera su vida, cumpliría su promesa. En junio de 1927, a solo 2 meses de la situación de Virginia, nací yo. Aunque su intención total era dedicar su propia vida a Dios, y así lo hizo, también sintió la urgencia de presentar esta nueva y fresca vida a Dios, es decir, su hijo recién nacido. La mamá decidió entregarlo también a Dios. En mi nacimiento oró: Señor, voy a cumplir mi promesa por medio de mi hijo. Sin querer influenciar mi decisión con respecto a la obra de mi vida y devoción a Dios, mi madre nunca me dijo que había dedicado toda mi vida a los propósitos de Dios. Pero nunca olvidó ni tampoco abandonó esa promesa. Sin explicarme, empujándome hacia ningún tipo de ministerio, comenzó a prepararme para el día que estaba segura que llegaría, el día cuando Dios me llamaría a su servicio. Es decir, la mamá dedicó a su hijo a Dios, pero nunca le dijo a su hijo la promesa que le había hecho a Dios de entregarlo. Desde mis más tiernos recuerdos, y quiero que pongan mucha atención a lo que la mamá hizo, desde mis más tiernos recuerdos, mamá me enseñó a memorizar las escrituras. Si estaba colgando la ropa afuera y yo jugaba por ahí, me pedía que recitara los versículos que me había aprendido ese día o la semana anterior. Lo mismo era cierto cuando me empujaba en el columpio, o preparaba la cena, o caminaba conmigo hacia la tienda. Convertía el memorizar la Biblia en un juego, y lo jugábamos hasta que se hacía el ritmo de mi escalar, brincar y correr. La Biblia vino a ser tan familiar como los axiomas de la niñez, como voltea a ambos lados antes de cruzar la calle. Las escrituras estaban tan engranadas en mi mente que yo no me imaginaba un mundo donde los cielos no declararan la gloria de Dios y donde la palabra no se había vuelto carne y habitó entre nosotros. Cuando cumplí 4 años, mi mamá me enseñó a leer. Mientras doblaba o planchaba la ropa, me pedía que leyera la Biblia. Si llegaba a una palabra que yo no podía pronunciar, me pedía que la deletreara. Cada noche mi mamá leía de la Biblia cuando era tiempo de contarnos historias para dormir. Los personajes de la Biblia vinieron a ser mis héroes. Más que héroes, eran amigos, gente que conocía y entre quienes yo vivía. Como niño peleé contra los filisteos y caminé en el desierto con Moisés. Pero más que nada corrí con David. Antes de entrar a la primaria, podía yo nombrar y deletrear todos los libros de la Biblia. Al ir creciendo, la iglesia me exponía más a la Biblia y me dio la experiencia en liderazgo, hablar en público y practicar en el coro. Cada oportunidad era una preparación. Aunque parecía que todo era obvio, no estaba consciente entonces de los planes que Dios tenía para mi vida. La mamá de este pastor, desde niño, fue enseñándole las escrituras, fue guiando a su hijo en todo tiempo. Cuando planchaba la ropa, cuando lavaba, cuando lo llevaba al súper, por todos lados lo tenía meditando y meditando y meditando en las escrituras. Este niño fue creciendo en las escrituras, fue preparándose, fue creciendo. Y cuando llegó el momento de terminar una carrera, él determinó ser cirujano. Dijo: yo quiero ser cirujano y voy a ser cirujano. Y su mamá cayó y nunca le dijo: no,
porque yo te dediqué a Dios y tienes que servir a Dios. Ella nunca le dijo ese pacto que había hecho con Dios, y ella guardó silencio. Y él siguió con la mente de ser un cirujano, hasta que en un retiro de jóvenes, en un campamento, Dios le dijo que le sirviera. Dios lo llamó al servicio. Y este pastor regresó a su casa y le dijo a su mamá, y él le estaba diciendo: ¿cómo le voy a decir a mi mamá que no voy a ser cirujano? ¿Cómo le voy a explicar a mi mamá sin desilusionarla? Yo no quiero desilusionar a mis padres, pero les tengo que decir que ya no voy a ser doctor, que Dios me está llamando a servirle. Y él, con miedo y con nervios, llegó con su mamá y le dijo: ¿sabes qué, mamá? Perdóname, no voy a ser cirujano, no voy a estudiar medicina, quiero servir a Dios de tiempo completo, quiero meterme al seminario. Y la mamá simplemente le dijo: gracias a Dios. Y ahí fue cuando la mamá le confesó lo que ella había hecho con Dios. Y este joven que entró al seminario y fue creciendo se llama Chuck Smith, y es un pastor que en la época de los 70s le predicó a quien nadie quería predicarle. ¿Te imaginas que en esta iglesia entrara el día de hoy alguien greñudo, marihuano, descalzo y la ropa sin lavar por semanas o meses, oliendo feo y siendo promiscuo, teniendo relaciones sexuales gruesas, y entraran un grupo de esos hippies de los 70s a la iglesia? Si el día de hoy la gente tal vez los vería así de lado y fúchila, ¿no? Y con greña larga y marihuanos y descalzos, si el día de hoy sería un freak para algunos, imagínate en la época de los 70s, ¿qué iglesia les abriría las puertas? ¿Qué iglesia los permitiría? Si era de ir de corbata y de cabello cortito. Pero Dios le dio a Chuck Smith, le dio amor por los que nadie amaba. Y Chuck Smith les empezó en las playas de California a predicar a los hippies y empezarles a hablar del amor, el perdón y la misericordia de Jesucristo. Y se empezó a hacer un movimiento en la época de los 70s por Jesucristo enorme entre los hippies. Y la iglesia se llenó de hippies entregando su vida a Jesucristo. Y esa iglesia fue creciendo y creciendo y creciendo entre la gente que nadie quería. Y el día de hoy, de esa iglesia han salido más de 1500 iglesias a nivel mundial. De ese ministerio, muchos de esos hippies que fueron alcanzados, el día de hoy tienen iglesias enormes en todo Estados Unidos y en el mundo. Calvary Chapel se llama la iglesia. Y nosotros conocimos de este ministerio y conocí la historia y me enamoré de la historia, de lo que Dios hizo a través de este pastor. Tuve el privilegio de estudiar ahí en Calvary Chapel, de conocerlo, de escucharlo predicar, de escucharlo dar clase. Y él impactó mi vida y me ha enseñado a estudiar verso por verso y capítulo por capítulo las escrituras. Pero ¿sabes dónde empezó todo? En una mamá que decidió obedecer a Dios, creerle a Dios y consagrar su vida y consagrar la vida de su hijo para Dios. ¿Quién diría que esta mamá que entregó a su hijo a Dios y que decidió consagrar su propia vida para Dios, Dios iba a levantar a este jovencito, a este niño, y que lo iba a hacer uno de los predicadores y uno de los pastores que más ha influenciado cientos y cientos y cientos de iglesias? Yo soy uno de esos frutos, pero todo empezó con una mamá en una crisis. Yo no sé lo que tú estés viviendo, yo no sé lo que tú estés pasando como mamá. Tal vez te sientes frustrada, que no ha salido lo que tú has esperado, que te sientes fracasada como mamá y que te sientes rebasada y dices que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo hacer y el problema está muy difícil. Déjame decirte que la mamá de Chuck Smith tenía a su hija muerta en sus manos. Y tal vez ves a tus hijos y los ves como muertos espiritualmente. Pero todo empieza con un pacto de una mujer diciéndole: Dios, yo me entrego a ti y me consagro para ti.
Todo empezó en la decisión de una mamá. Dios te dice que la mujer sabia edifica su casa. Empieza tú. Conságrate tú a Dios. Conságrate tú a Dios. Y aunque tal vez ves a tus hijos, a tu descendencia, que todavía no se ha entregado a Dios, y que tal vez todavía andan siguiendo sus propios planes, proyectos, o tal vez andan apartados de Dios, empieza por ti. Y esta historia de la mamá de Chuck Smith puede ser tu historia, y yo anhelo que sea mi historia también. Que mis hijos, al ver que yo estoy consagrado a Dios, puedan seguir mi ejemplo y que Dios los use. No solo que sean salvos, sino que ellos le sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tal vez tú eres como la mamá de Chuck Smith, que ves a tus hijos inertes, que ves a tus hijos sin vida espiritual. Todo empieza con una decisión. Conságrate a Dios. Tú empieza. Tú conságrate a Dios. No tomes a Dios como de domingos. No tomes a Dios como una religión. No tomes a Dios como la cereza del pastel. Dios es el pastel. Y si tú quieres hacer esa decisión delante de Dios, Dios te va a respaldar. Dios te va a tomar para Él. Y Dios te va a dar sabiduría para guiar a tus hijos y para hacer influencia a las próximas generaciones. Hoy estamos hablando del Día de las Madres, pero no hay un regalo más grande para ti que Cristo en tu vida, que tú rindiendo tu vida a tu Creador y dejando que Él sea tu sabiduría, dejando que Él sea el que te levante, que te restaure, que sane tus heridas, que te levante. Salmo 119 versículo 14 dice: tú eres mi escondite, Señor, y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. La palabra de Dios te va a guiar para ser esa madre. Y en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5 nos enseña algo: que la capacidad no viene de nosotros, que Dios es el que nos da la capacidad. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, dice el versículo 5 de 2 de Corintios 3, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Toma tú la decisión de consagrarte a Dios y Él te va a dar la capacidad. Toma tú la decisión de consagrarte a Dios y Él te va a dar la capacidad, la sabiduría para guiar a tus hijos. Levántate como una mujer verdadera, una mujer firme en tu Creador. Levántate como una mujer, como una mamá que va a pelear para defender su hogar, porque tal vez no hay nadie más. Y si tú no te levantas, no va a haber alguien que rescate a tus hijos. Y Dios te va a usar a ti y te va a dar sabiduría y te va a fortalecer. Levántate tú como mamá y queremos orar por ti. Si tú quieres hacer esta decisión, ponte en pie y vamos a orar por ustedes. Tú quieres ser esa mamá, consagrarte para Dios. Quieres ser esa mamá, entregar tu vida a Dios y dejar que Dios sea tu sabiduría. Ponte en pie y vamos a orar por ti. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Dios te ama. Jesucristo te ama. Él dio su vida por ti en esa cruz. Él dio su vida por ti en esa cruz. Él peleará tus batallas. Él te defenderá. Él será tu fortaleza. Él será tu sabiduría. Él verá por ti y por tus hijos y por tu hogar. Él
enseñará por qué camino o qué decisiones debes tomar. Confía en Él, confía en Él, espera en Él. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile a tu Creador: Señor mío, me entrego a ti, me consagro a ti, Señor. Ayúdame, enséñame, perdona mis faltas, perdona todos mis errores. Ayúdame a guiar a mis hijos, ayúdame a caminar contigo y nunca apartarme. Hoy te entrego mi vida, Señor. Me pongo bajo tu autoridad, bajo tu guianza, bajo tu protección. Derrama tu espíritu en mí, enséñame, dirígeme, tómame, soy tuya. Tómame, Señor, soy tuya. Límpiame, dame sabiduría para guiar a mi hogar, Señor. Yo creo en ti, Jesús, que tú me amas y amas a mis hijos. Señor, tómanos como familia, únenos y ayúdanos a caminar contigo siempre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Creo fielmente, Jesús, que me tienes de tu mano. Y no importa el problema, y no importa la necesidad, tú eres más poderoso que cualquier problema. Tú eres más grande que cualquier necesidad. Y tú eres mi fortaleza y esperanza. Y dile: Señor Jesús, en ti confío. Señor Jesús, me entrego a ti. Señor Jesús, a ti te sirvo. Amén. Y Dios Todopoderoso, te doy gracias por cada mujer que está en pie, Señor. Te doy gracias por cada mujer que está aquí, Señor. Fortalécelas, levántalas, llénalas de ti, Señor. Que sepan, Señor, cada una de ellas, que tú eres el Todopoderoso, que las amas y que nada ni nadie las va a apartar de tu mano, Señor. Y las bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte abrazo a las mujeres que están aquí, a todas las mamis, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todas las mamis que están aquí. Que no haya una mujer, que no haya una mujer. Un fuerte abrazo a todas, a todas, a todas. Ustedes son un regalo de Dios para nosotros. Ustedes son un regalo de Dios para sus hijos. Ustedes son muy valiosas para Dios, para sus hijos y para esta sociedad. Que la gracia y la misericordia de Dios las acompañe siempre. Y vamos a terminar con una canción. Vamos a cantarle a nuestro hermoso Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra sabiduría. Mi corazón, dile al Señor, en mí debí ser. Canta con nosotros: lávame. Lávame en tu amor. Con tu gracia ven. Con tu gracia ven. Aunque no haya fuerza en mí, te alabo. Te alabo.
sabiduría. Que Dios las bendiga, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga, familia preciosa. Y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Denle un fuerte abrazo a todas las mamis que están aquí. Que ninguna mamá se vaya sin un fuerte abrazo. Que Dios las bendiga.